Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con otra cápsula sobre la economía de Puerto Rico, pero esta vez bajo la sombrilla de un tema mucho más amplio y que nos afecta a todos, y es las tasas de interés, especialmente la Reserva Federal, que es la que establece la política de aumentos o reducciones o pausa. Muchos analistas están esperando que cuando el señor Jerome Powell hable hoy, que estamos grabando un poquito antes de que él lo anuncie, que no se aumente la tasa de la Reserva Federal y que podríamos ponernos en pausa. Por eso es que hemos titulado nuestra cápsula "Ya no hay más aumentos" y posiblemente ya la Reserva Federal ya haya terminado con esos aumentos. Lo dudo, esa política va a continuar mientras la tasa de inflación continúe, mientras los salarios también continúen en alzada y la economía de Estados Unidos todavía no se haya enfriado totalmente. La primera gráfica que les estoy mostrando son los aumentos que ha habido en la tasa de interés de la Reserva Federal, lo que le llaman en inglés el Fed Funds Rate, y que desde marzo del 2022, como muestran ahí, estaba en 0.5%. Fíjense dónde está ahora, a mayo del 2023, que está en 5.3%. Cada uno de estos meses fue aumentos que estuvieron en esas tasas de interés y que afectan todo el consumo, tratan de enfriar la economía de Estados Unidos, y ha sido bien agresivo con aumentos no solamente de 50 puntos bases o 0.5%, sino también aumentos de 1,5 hasta casi 1.75%. Así que vamos a ver cuáles son las métricas que está mirando la Reserva Federal para que usted esté atento a qué es lo que puede pasar. Y esta segunda gráfica les muestra esta comparación entre la inflación en Estados Unidos, que es lo que le llaman el CPI, Consumer Price Index urbano, que es la línea azul, la línea amarilla que ven ahí, o anaranjada, y lo que es el Core Inflation, que es la inflación excepto, que no incluye aquí los aumentos en precios de los alimentos y de energía. Así que la Reserva Federal está muy atento no solamente a qué pasó con el índice de precios al consumidor total, sino también a ese core inflation que no incluye los alimentos y energía. Y como ven ahí, llegamos a un pico en lo que era el CPI urbano a 9.1%, allá para junio del 2022, más o menos. A mayo, cifra reciente que se acaba de publicar, está en un 4%, es decir, que la inflación ha bajado casi 5.1%. Sin embargo, ¿qué le pasa al core inflation? Desde su pico con un 6.6%, hoy día está en un 5.3%, es decir, la reducción ha sido de apenas un 1.3%. Así que comparen eso de un 5% de reducción en la inflación total contra el 1.3%. Así que es cierto, ha venido bajando, pero no aceleradamente, y en esto la Reserva Federal está muy cautelosa. Veamos entonces otra métrica que está mirando la Reserva, el señor Jerome Powell, y es qué está pasando con los salarios. La columna, la línea verde es la tasa de crecimiento de los salarios, el promedio de salario en Estados Unidos. Y fíjense que llegó en un pico allá, justo antes de la pandemia, al 8.1%. Realmente durante esa pandemia llegó a estar en ese aumento, no se conseguían tantos empleados, y una vez después de la pandemia hemos visto este cambio fundamental en el mercado de trabajo que sigue resiliente, que sigue fortaleciéndose, haciendo aumentos más y más en términos de empleo, pero un empleo que se hace mucho más difícil de conseguir gente diestra, gente que quiera trabajar, por lo menos a los salarios que le están ofreciendo. Pero lo importante es ver que en ese momento el aumento que hubo en los salarios fue mayor que lo que fue la inflación. Así que en términos reales, realmente esa brecha se ensanchó. Había más salario, más aumento de salario que lo que fue en la inflación. Sin embargo, hay un crossover allá para más o menos mayo del 2021, casi un año después de
de esa pandemia, y ahí vemos que la inflación sigue acelerándose, especialmente todo este problema de las cadenas de distribución internacional, los problemas de transportación marítima, en fin, muchos factores que inciden en esto, y la tasa de inflación de Estados Unidos, el CPI, el índice de precios al consumidor, que ya mostramos en la gráfica anterior, llegó a 9.1% a mayo del 2023. Como les dije, está en un 4%. Pero fíjense qué pasa con los salarios. Los salarios estuvieron en un 5.4% de aumento, que ya está por debajo de ese aumento en inflación. Han seguido creciendo, pero a un ritmo menor que lo que es la inflación, y hasta mayo del 2023 estaban en aumentos de 3.6%. Así que si los salarios aumentaron 3.6% y la inflación un 4%, realmente en términos reales no hubo un aumento, al contrario, perdieron en términos reales. Así que el promedio que vemos ahí entre marzo del 2020 a marzo del 2021, histórico, durante el COVID-19, los salarios aumentaron en promedio 5.1% anual, mientras que la inflación fue 1.2%. Así que ganaron mucho en términos de esos salarios. Sin embargo, cuando estamos viendo octubre del 2021 a mayo del 2023, el promedio de aumento en los salarios fue 5.1% y la inflación fue 7.1%. Es decir, los precios por encima de esas ganancias en salarios. Así que todo esto está en consideración de que lo que está mirando la Reserva. Si piensa que ya esto está desacelerando en términos de ese mercado de empleo, en términos de esos salarios, que no vamos a estar en esta espiral ascendente de salarios, y que la inflación empieza ya a resistir esos aumentos tan consecutivos como los vimos el año pasado, nos puede estar considerando que a lo mejor está cubriendo su objetivo. ¿Y qué implicaciones tiene para Puerto Rico? Igual que en Estados Unidos, pero para enfocar, para que usted entienda que estas tasas de interés no es solamente afectando a los mercados financieros o a aquellos inversionistas, pero también le impacta a usted, porque esta gráfica les muestra las ventas de vivienda en Puerto Rico en unidades que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras publica todos los meses, y la última cifra que tenemos hasta abril del 2023. Las columnas son las ventas de unidades total existentes y nuevas, que son las menos, y las líneas que ven ahí, sea la que está en color más gris oscuro, esa es la tasa de interés Fed Funds Rate con la que comenzamos esta cápsula, que se muestra que casi estuvo en 0.07% y ya está en 4.83% por los aumentos que han habido. Y la otra tasa es la tasa hipotecaria. Es cierto, la de Estados Unidos, aquí en Puerto Rico podría ser un poquito más alto por los diferenciales que hay, pero la tendencia es la misma. A medida que la tasa hipotecaria aumenta, porque la tasa de la Reserva Federal está aumentando, ¿qué les pasa a las unidades de vivienda? A la inversa. Entonces hay menos gente que puede cualificar para comprar vivienda. Y otro de los impactos es en el consumo duradero de autos. Vean en esta última gráfica las ventas de carros en unidades. Estos son carros nuevos, que son las columnas, y la línea que ven ahí en color magenta o rojo es las tasas de interés de carros, que también es de Estados Unidos, porque no tenemos una serie aquí en Puerto Rico, pero la tendencia es la misma. Así que ven cómo ha ido aumentando de un 4.22% que estaba allá para la época de la pandemia, está hoy día en 6.58%, resultado todo esto de la política monetaria de Estados Unidos. Y las unidades que antes se vendieron casi 13.983 unidades allá para fines del 2020, hoy día, por lo menos hasta abril del 2023, estábamos en 10.870 unidades menos, es decir, 10.870 unidades, es decir, que tenemos casi unas 3.100 unidades menos que se vendieron en abril. Ok, nuevamente es el resultado de las tasas de interés. No olviden, si les gustó nuestras cápsulas, suscribirse
a la voz de Heidi Calero, darnos like en aquellas cápsulas que les gustan, sugieran temas que les interese que cubramos en cápsulas futuras. No olviden que este es un servicio de Puerto Rico Economic Pulse y que definitivamente la economía somos todos. Gracias.